Buenas tardes, amigos televidentes que siguen a Sondeo. Nuestro amigo, el fundador, director de este programa, Luis Encarnación Pimentel, pide su excusa por estar ausente. Está cumpliendo unos compromisos profesionales en su natal Ocoa. Y mientras tanto, yo voy a tratar de conversar con ustedes y quiero iniciar esta conversación con un caso de ribeste para mí terrible, angustioso y censurable, ocurrido en mi patria chica, Santiago. Un colegio muy prestigioso organizó una excursión a una villa campestre. Una madre deja ir a su niña de 11 años a esa actividad. La niña está feliz, sale feliz, contenta, porque ella quería participar en esa actividad. Y la madre la deja ir porque el colegio donde ella ha inscrito a su hija es una entidad alto prestigiosa, no solamente en Santiago, en la región. De repente, antes de mediodía, la señora recibe una llamada que vaya y se presente a la villa campestre porque su niña tiene problemas. Ella corre presurosa, llega a la villa, no ve a ninguno de los maestros, no ve a los compañeros de la niña, no ve los autobuses que lo transportan, ellos no están allí. Y le dicen que se siente, ella angustiada, que dice que quiere saber qué sucede con su niña. No se preocupe, siéntese. Cuando ella está sentada ve que comienzan a llegar ambulancias y cosas, entonces se angustia más y comienza a preguntar. En un momento le dice, sí, vaya a la morgue que su niña está muerta. Este manejo de una situación como esa forma descarnada y fría de informarle a una madre que su niña está muerta, realmente contradice todo parámetro ético, toda sensibilidad, rompe y quiebra toda sensibilidad imaginable. Y yo realmente no me explico cómo un colegio de la categoría de ese colegio que tiene un muy buen ganado prestigio como entidad con parámetros rigurosos de enseñanza y de cuidado de los alumnos, ha manejado las cosas de esta forma. Todavía, tanto el colegio como el Ministerio Público, a 2 semanas de acontecido el hecho, no le han dicho a esta dama de qué murió su niña, qué fue lo que aconteció con su niña. Esto es realmente censurable y lastimoso. Algunos han dicho que la señora, que es extranjera, haitiana, se le ha dispensado ese trato y que sería distinto si la señora fuera una estadounidense de ojos azules y de pelo rubio. Yo no sé si es así, porque aquí yo no veo nacionalidades, sino una madre y probablemente un padre afligido, impactado por una tragedia y desconcertado, vitalmente desconcertado, porque desconocen qué pasó con su niña, por el tratamiento inadecuado, incorrecto y sumamente insensible que se le dio a su caso. Situaciones como estas se han presentado no solamente en esa entidad privada, sino en el mismo CONANI y en CONAIPI, donde han muerto niños y los padres le han llamado y le han dicho como si se tratara de una cosa sencilla. Sí, el niño está muerto, la niña está muerta. Yo creo que unos protocolos con la debida, las mínimas estándares de sensibilidad deben ser establecidos. Esto no es solamente censurable. Esa falta de sensibilidad debería llevar hasta algún tipo de sanción, realmente. Nosotros que somos tan amigos de sancionar cosas, deberíamos ponerle atención a esta situación y dar las explicaciones precisas. Es más, tanto el Ministerio Público de Santiago, mi patria chica, como ese colegio, deberían ser puestos
en cuestionamiento y en la obligación de ofrecer rápida declaración, explicación de qué aconteció con esta niña y que si hay culpabilidades, fue un accidente de descuido o de otro, o un accidente como sucede mucho, espontáneo y entendible. Entonces, se le den las satisfacciones a los padres. Si hubo descuido y un manejo inadecuado, entonces deben haber algunas sanciones. Pero en sentido general, la reprobación de la forma insensible y poco profesional en que se ha manejado el caso, ya merece censura. Son de las muchas cosas que están ocurriendo aquí y que debemos ponerle atención. Como esta semana, un editorial del Listín atrajo la atención sobre el creciente número de niños menores de edad que están cometiendo actos delincuenciales de mayores calados. Es algo que nosotros hemos tratado y que también hemos llamado a la atención. Y yo creo que muy tarde se está tratando de reaccionar. E incluso mis indagaciones, que no he podido realizar una investigación a profundidad, pero indagaciones sí al respecto, me dicen que el número de menores delincuentes es mayor a lo que se estima. Es más, en las periferias marginales, Gualey, Huachupita, Los Minas, barrios así, en el caso de Santiago, Cienfuegos, Sánchez Libertad, periferias marginales, hay una cultura desviada que incentiva a los menores a delinquir. Esto junto con ese movimiento, llamado movimiento del dembow, el reggaetón y esas cosas, esos sonidos del gueto, cuyas piezas, cuyas líricas exaltan el crimen, la desviación, exaltan al guapo, al bravo, dispuesto a cobrarse la vida de otro, se burlan del palomo, se burlan del que está estudiando, todas esas cosas forman parte de un enredado y desviado entramado cultural que fomenta el delito y el crimen. Y estos menores delincuentes pues están proliferando. Y hasta ahora el tratamiento que han dado las autoridades no ha sido el mejor. Yo recuerdo que en los tiempos en que yo era niño, en Santiago había una cárcel de menor que le llamaban La Granja, porque había un huerto grandísimo donde ponían a los menores a aprender a cultivar. Y había talleres donde aprendían zapatería, talabartería, sastrería y otras tantas cosas. Pero cuando te decían La Granja, tú te asustabas. Ahí iban los menores delincuentes. Y no era que dejaran de meterle sus sustos, porque en la tiranía trujillista no se andaba con juegos de ningún tipo y no respetaba edades, pero de verdad se le trataba de reivindicar. Cuando tú tomas un menor que viene de estos barrios con una cultura desviada, internalizada, que ya ha internalizado y asumido como buenos y válidos lo que ellos llaman los códigos de la calle. Y los códigos de la calle existen y son despiadados. Se salta al bravo, al duro, al tipo que está dispuesto a buscársela como sea, al que establece posiciones, el que logra un posicionamiento, el que la aprende. Cuando se dice el que la aprende es aquel que genera una situación en la que él se muestra audaz, capaz, desafiante y un duro. Bueno, cuando estos menores son llevados
a sitios de detención para menores que no están tan organizados y carecen de un protocolo profesional para el tratamiento de estos muchachos y muchachas. Ahí hay una muchacha de Embosera que cuenta que cuando ella estaba en Conani, y lo que cuenta en una de sus líricas interpretativas, ella salía, se fugaba a bregar con los tigres de las pasolas y con las pistolas y esas cosas. Ellos cantan a eso. Tienen unos valores desviados, pero unos valores que han internalizado. Y esto no lo comprenden muchos policías que ponen a administrar a estos centros de menores delincuentes, que los reciben con una pela, dándole una pela. Pues bien, cuando a estos muchachos le dan unos golpes, ellos se resienten más. Y si resisten los golpes sin dar un grito, se ganan el respeto. Y ganarse el respeto significa convertirse en un delincuente de mayor rango. O sea, que en vez de fomentar las plataformas necesarias para que estos muchachos se rehabiliten, establecemos otra plataforma desviada, contraria, que exalta su carácter y su naturaleza de delincuente. Además, como ellos tienen unos códigos de coraje y de valor, ser golpeado indefensamente se sabe que es una cobardía y un abuso incalificable. Quienes deberían estar presos son los policías que le dan pelas a estos chicos. Evidentemente los chicos no son pan de fruta ni fresas en miel, pero no deben ser tratados de esa forma, porque tratarlos de esa forma es echarle gasolina a un fuego que ya está encendido. Entonces, lo resienten más. Yo celebro que el editorial del Listín Diario haya detonado algunas alarmas y algunas inquietudes, pero ya esto no es de preocupación, esto es de ocupación. Lastimosamente, en los últimos años, los gobiernos, y eso es un fracaso de la democracia, estos gobiernos están más atentos a la politiquería barata que a resolver los entuertos y enredos que amenazan y constituyen riesgo para el equilibrio de esta sociedad. Se está más interesado en inaugurar una cosa, aunque no funcione, a acusar al gobierno anterior. Yo creo que el gobierno, y especialmente este gobierno, debería dejar de acusar a los otros, porque en campaña dijeron que los otros no servían para nada, que no hacían nada bueno, que todo lo que hacían era un desastre y un tollo. Y pues entonces se votó por ellos para que lo hicieran bien. Entonces no debe decir lo que antes se hizo mal, sino por qué no lo han hecho bien ahora, porque si lo de antes lo hacían peor, decir que yo lo estoy haciendo menos malo no es consuelo ninguno, sino motivo para censuras severas y serias. Entonces, hay que crear centros de atención a menores delincuentes que ciertamente incluyan la reclusión, pero una reclusión que no sea incentivo para los resentimientos, sino que represente una plataforma adecuada para la reeducación. La Escuela de Trabajo Social de la Madre y Maestra, y esos centros deberían estar dirigidos por trabajadores sociales, esa escuela cerró. Yo tengo mis dudas si las escuelas de psicología que están teniendo nuestras universidades dotan a los egresados de esas escuelas de los instrumentos y herramientas adecuadas para el manejo de estas conductas desviadas. Ayer yo veía la entrevista de un delincuente que pasó varios años en prisión y entró en prisión con 17 años y salió de la cárcel con 28, creo,
algo así. Y en la cárcel, ¿qué pasó? Él entró como un menor que había delinquido, un muchacho inquieto del barrio que se entraba a trompar con cualquiera, y salió de la cárcel convertido en un criminal. O sea que la cárcel no le hizo nada bien. Al contrario, él mismo reconoce, le dañó su sistema mental. Es la palabra que usa, el concepto que usa. Le dañó su sistema mental. Es decir, su estructura de valores conductuales, que eso es lo que debería decirse, pero él no tiene el nivel ni la cultura, ni ha podido beneficiarse de un proceso de lectura que lo edifique, fruto de que el Estado, que tuvo llamado a protegerlo y a reenderezar su sendero, lo que hizo fue colocarlo en situaciones más difíciles, llevándole a celdas donde habían delincuentes mayores de edad, presto a abusar de él, y ya él tenía el valor de no permitir el abuso. Y entonces empezó a dar puñaladas, a recibir golpes y a tratar de devolver los golpes con golpes. Y fue llevado a solitaria de castigo, donde él dice lo que había eran ratas, todas esas cosas. Entonces, a mayor índice de... Una de las cosas que ha demostrado la psicología social en las investigaciones de Bandura es que la violencia es aprendida y especialmente cuando se acentúan los niveles de violencia estructural. Entonces, este muchacho que entró como un delincuente menor no fue colocado en un centro que le permitiera enderezar su rumbo. Y al contrario, ya cuando él iba a salir, entonces ya él va a salir de la cárcel, y entonces le ponen un psicólogo que le va a hacer una evaluación. Y él, oye, el tipo tiene una lógica increíble. Pues él dice, entonces ahora que yo voy a salir, que me van a poner un psicólogo. Y el psicólogo le hace la pregunta, ¿cómo tú te sientes con tu libertad? Le dice. Él dice que mira al psicólogo. Pues ya y él mismo dice, ya yo soy un tipo con mi sistema dañado. Y a mí me pareció estúpida la pregunta del psicólogo. Y no deja de ser estúpida. Entonces dice, no le responde nada. No, yo no sé, no me pregunte eso, dice ella. Le dice. Entonces le hace una pregunta más estúpida. ¿Y cómo tú te sentiste en la cárcel? Dice, oye, yo tengo tantos años aquí, no me joda, fue la expresión que usó, con preguntas, ustedes no tienen otra cosa que hacer. Entonces, el psicólogo le dice, oh, pues si tú no respondes esta pregunta no va a poder salir. Dice que le agarró el bulto y lo tiró, lo devolvió para adentro y dice, pues no voy a salir nada. Y como ya era un delincuente altamente peligroso, que lo que le daba problema al encargado de cárcel, le dijo, no, ven, coge tu bulto y vete, no sé. Pero realmente el proceso me pareció bastante equivocado. La evaluación psicológica debió hacérsele a ese muchacho antes, porque él se hizo violento por un trauma. Él ve a su madre que está a punto de ser asesinada por un marido que tenía y nadie la socorría. Entonces le entra pedrada al hombre. Entonces, ese episodio de violencia de la que él fue actor, el desvalimiento de la madre golpeada y que está gritando que este señor la iba a matar o la estaba matando, le golpearon rudamente, como dice él, su sistema. Entonces, al caerle a pedrada y darle una pedrada a un tipo que tenía más familia en el lugar que ellos, y ellos empezaron a decir que este muchacho es un loco, no un muchacho que defiende a la madre, sino un loco que le entra pedrada a un marido y una mujer que están discutiendo. No estaban discutiendo, él estaba matando a la señora. Entonces, dice que entonces empezaran a considerarlo un loco agresivo. Eso lo sacó de sus ejes de identidades en lo que debería ser una comunidad,
que no lo es, porque aquí se usa el término comunidad con una alegrías, gracia y facilismo que desdibujan el concepto en sí mismo. Aquí ya no se dice vecindario, sino comunitario. Se dice comunitario a un vecindario donde el concepto de comunidad existe muy poco. La cosa es enredada y hay mucho hilo que desembollar en este tema que tiene que ver con la situación de una sociedad que está realmente al borde del precipicio en todos los sentidos, sobre todo en términos del colapso social. En mi natal Santiago, el sicariato ha establecido sus reales. Se encuentran sicarios de Colombia, gente de España, gente de Costa Rica, de Venezuela, haitianos, todo. Y entonces, por ejemplo, el presidente de la República dice que aquí no hay presencia del cartel de Sinaloa, uno de los carteles más peligrosos de México. Dice que no, que eso no es ahí, y lo endosa el director de la Dirección Nacional de Control de Drogas. A pocas horas antes del presidente y nuestro director del Consejo Nacional de Drogas emitir esa afirmación, el funcionario de la DEA que está en el país y otras autoridades norteamericanas afirman que el cartel de Sinaloa tiene presencia en la República Dominicana. Y claro que tiene presencia, eso es indudable. La muerte de esta señora a la que le decían la patrona, que fue asesinada, ejecutada, en una situación de película, ella corriendo a toda la velocidad en vía contraria, tratando de escapar a 4 sicarios que venían en 2 motores dándole persecución y lanzándole ráfagas de ametralladora. Era una cosa que parecía un thriller de acción. Pues bien, esta señora que según se dice de manera informal, porque las autoridades nunca han dado explicación de en qué trama criminal cayó esta señora, que lejos estaba de representar un ciudadano edificante. La doña le decían la patrona y se habla que era una persona terrible, que torturaba gente, y en cuyo haber, en cuya agenda, había prácticamente un cementerio particular. Y que la señora se había encumbrado tanto y lucía tan brava, que decidió darle un tumbe al cartel de Sinaloa. Le cogió una droga y no la quería pagar. Los operadores del cartel de Sinaloa, según me dicen algunas fuentes de mi natal Santiago, le llamaron un par de veces diciéndole, paga ese dinero, evítate un problema, vamos a romper relaciones, pero páganos el dinero, tú sabes que nosotros no vamos a dejar de cobrar. Y la señora le respondía de manera altisonante y arrogante que vinieran a cobrar. Pues bien, vinieron a cobrar y le dieron para abajo. Y lo hicieron en una situación de plena calle, poniendo en peligro al ciudadano que transitaba pacíficamente por la calle, suponiendo que las autoridades tienen el control de la situación. Pero el hecho de que por mucha distancia, porque la señora corría a toda velocidad, en vía contraria, fuera perseguida por los sicarios y le lanzaran varias ráfagas de ametralladora, ponen en peligro a mucha gente. La señora falleció y este enredo, como el de las 9.1 toneladas de droga almacenada en Multimodal Caucedo. Y hoy me enteramos que Multimodal Caucedo es un almacén para retener droga que va a ser transportada a Europa y a los Estados Unidos. Eso dice recientemente la dirección de la DEA, porque quienes están haciendo los allanamientos, se dice que la DEA está auxiliando a la Dirección de Drogas y al Ministerio Público. Realmente
Admitámoslo, señores. Es falso, es al revés. La DEA está dirigiendo los allanamientos y la persecución del narcotráfico, de narcotraficantes. La Dirección Nacional de Drogas de nuestro país y nuestro Ministerio Público son meros asistentes de unos operativos extranjeros que, aunque combaten un crimen, vulneran lo que debería ser un proceso de soberanía que está altamente cuestionado. Estas son de las cosas que nosotros debemos ponderar y analizar, porque se dice que este es el gobierno que más cantidad de incautaciones ha realizado. Pero si usted calcula, y eso lo sabe todo analista de seguridad y que haya estudiado con seriedad el proceso de narcotráfico, los narcotraficantes operan con el esquema, porque son corporaciones empresariales que operan con los mismos esquemas empresariales y ellos calculan los daños colaterales. Ellos saben que un 15 a un 12%, hasta un 10% de las drogas, de los envíos que ellos hagan, van a caer en manos de las autoridades. Es más, a veces ellos entregan algunas de las mulas que mandan o dan pistas para que algunos envíos caigan en manos de las autoridades, porque operan como la serpiente de cascabel, que hace ruido por aquí para morder por allí. Entonces, cuando se dice que se está incautando mucho, ese 10% de incautación está subiendo. Eso no quiere decir que haya bajado el tráfico de drogas. Eso lo que quiere decir es que está aumentando el tráfico. Y si ustedes quieren saber si el tráfico ha aumentado, pregúntele a cualquier vicioso de barrio, que muchos hay, en todos los barrios, lamentablemente. Y es una desgracia mayor que cada vez, y esto lo ha revelado Hogares Crea de manera insistente y persistente, que cada vez es menor la edad de niños envueltos en el vicio de la droga, tanto en operaciones de narcotráfico como en viciados, convertidos en drogadictos, cada vez mayor el número. Usted le pregunta a cualquiera de esos drogadictos que si el precio del estupefaciente ha subido, y le van a decir que no, al contrario, algunos le van a decir que la oferta se ha diversificado, los puntos de droga se han ampliado y los precios hasta han bajado. Yo creo que hasta hacen su Black Friday. Y eso significa, si la oferta se mantiene alta y la demanda es activa, pero si la oferta se mantiene alta y los precios bajos, eso significa que hay más droga, que esas incautaciones que se hacen, pero no se dice quiénes hacen los envíos. Están atrapadas los envíos, pero quienes los enviaron, se desconoce quiénes son. O sea que estamos haciendo un juego de tonto que más que darnos beneficios, nos perjudica. No, porque si algo terrible hay, es el autoengaño. Hay muchos temas importantes como estos. Vamos a seguir cuando regresemos de una pausa. Lo mejor pasa en el camino. Empieza el tuyo en esta Autoferia Popular.
Solicita tu préstamo en concesionarios, dealers, sucursales y en autoferiapopular.com. Hasta el 7 de diciembre. Te garantizamos las condiciones de feria que se anuncien. Popular, a tu lado siempre. El coro Indubán nos viene a cantar cantos de alegría en la Navidad. Al canto del gallo desde tempranito, la abuela en su greca cuela un cafecito. Después de comida, la costumbre en casa, café Santo Domingo en tu propia taza. La tradición nos une, cantan las cafeteras, la Navidad alegra a la familia entera. El coro Indubán les desea felicidad. El coro Indubán les desea felicidad. El coro Indubán. ¡Feliz Navidad! Les desea Café Santo Domingo y toda la familia Indubán. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos. Valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Col, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me digas. Bien, el tema de las relaciones nuestras con los Estados Unidos y de la presencia de los Estados Unidos en lo que ellos mismos definieron como la cuenca del Caribe y el Gran Caribe en sentido general, es un tema que en este momento está atrayendo intereses especiales. Es más, en una época como la que estamos viviendo, vivimos tiempos extraordinarios. Extraordinario quiere decir no que sean buenos, sino que se están saliendo de lo ordinario. Hay una guerra comercial entre Estados Unidos y China, una guerra comercial que tiene un trasfondo político. La geopolítica está marcando presencia en todo esto. Europa, tanto la Europa occidental como la Europa del Este, están en competencia. No, el mundo está en competencia. Al parecer, los Estados Unidos han visto lo que hace unos años estaban echando a un lado, que es necesaria una introspección hemisférica. Es decir, que deben volver a poner atención a cuanto está sucediendo en este continente. Y bueno, el foco de atención ha sido Venezuela y se ha mezclado con el tema del narcotráfico. El narcotráfico está representando una de las más potentes nuevas amenazas que enfrentan los estados latinoamericanos. En 1985, el cartel de Medellín puso de rodillas al Estado colombiano, con una guerra que el Estado colombiano pudo ganar. Pero como efecto de esa batalla, de esa guerra que ganó el Estado colombiano, los problemas se transfirieron a México como un proceso de derrama
que algunos analistas de inteligencia han destacado y otros han obviado. Por ejemplo, yo creo que nuestras agencias de inteligencia han sido tímidas en realizar análisis estratégico sobre esta situación y su negativo impacto en la vida dominicana. Nosotros pasamos de ser un país de tránsito a constituir un país que se desarrolló como un mercado de drogas, con sus dos impactos negativos, con sus tres impactos negativos: el lavado de activos ilícitos, el tráfico de armas ligeras y el tráfico propiamente de estupefacientes. Y con el tráfico de armas ligeras viene la violencia, porque incluso en las disposiciones que existen en el país, nosotros no estamos comprendiendo la profundidad del problema. Por ejemplo, aquí se prohibió la importación de armas. Entonces, una escopeta 12, que cualquier persona que quisiera defender su casa podía comprar para defenderse mínimamente de eventuales incursiones del delincuente a su área de residencia, costaba 14 o 16 mil pesos. Hoy cuesta 250 mil pesos porque está prohibido la importación y hay muy poca existencia. En cambio, los traficantes de drogas, los delincuentes, no les importa si hay restricciones de importación. Ellos pueden traer AK-47, R-15, M16, cualquier tipo de arma, pistolas de todos los tipos, y pistolas a las cuales le pueden hacer adaptación, y por eso los famosos peine 30 que dicen los tigres. Los días pasados yo estaba hablando con un joven que parece que tuvo una historia delictiva. Tuvo una historia delictiva porque a él le cortaron ambos brazos. No tiene brazos y por tanto ya no puede braviar como él lo hacía. Y él mismo, entonces un día yo dejo de verlo casi 10 semanas, unas cuantas semanas, porque siempre se acerca a mí y me pide algo. Cuando lo vuelvo a ver, le digo que qué pasaba. Entonces él me dice que un tipo que anda por ahí, que también pide, pero es un delincuente que, como dice él, quiere meter terror, lo hizo irse a la mala de ahí. Entonces él dice, ¿y yo por qué no quiero hacerle daño? Porque estos brazos yo los perdí porque hicieron mucho daño, pero hicieron mucho bien. Y ya hay unos menores ahí a cuyo papá yo le hice bien y a cuya madre yo le hice bien, con peines 30. La expresión a mí me pareció abracadabrante, con peine 30, que si yo lo traigo le dan para abajo. Yo porque no quiero ese problema. Entonces, menores andan con peine 30, es decir, que adaptan la pistola y le ponen peines que son para ametralladoras y que albergan 30 cápsulas. Todo eso lo pueden hacer los delincuentes, mientras el hombre de trabajo y la familia de trabajo no pueden ni siquiera comprar una escopeta para defender su perímetro residencial. Porque hay políticas equivocadas a todos los niveles, en el nivel pequeño y en el nivel grande. Entonces, y ya dijimos cómo está desatada la delincuencia y el tráfico de drogas. Pues bien, los Estados Unidos han retornado su control, a aparecer su control, y lo están enfocando en el problema del narcotráfico, porque el narcotráfico a veces cuando no doblega mediante el dinero, es decir, el famoso corolario con que actuaba Escobar, plata o plomo, es un corolario que han asumido todos los carteles de droga del mundo. Plata o plomo. Entonces, y ellos tienen sus buenos caudales de dinero y la disposición a asesinar personas. En Colombia, una vez, los jueces tuvieron que
ponerse máscara para no dejar ver su rostro, porque el juez que enjuiciaba narcotraficantes, su vida no le valía un centavo y tuvieron que enmascararse. El hecho de que ningún juez se enmascare aquí en este país dice que los narcotraficantes no consideran al sistema judicial como un peligro. Y realmente así es. El presidente Abinader ha dicho que la diferencia de antes con ahora es que ahora se denuncia a los narcotraficantes. La administración de gobierno, su administración de gobierno ni las agencias dominicanas denuncian a los narcotraficantes. Lo están haciendo los norteamericanos. Ese Gutiérrez lo mantuvieron en nómina hasta el último momento, hasta que lo condenaron y le estuvieron pagando. Porque aunque estaba imputado de narcotráfico y en Santiago todo el mundo era vox populi, que el hombre se movía en senderos de sombras. La dirigencia del partido en el cual militaba y que lo llevó a ocupar una curul congresional, decía que hasta que no existiera una asistencia, ellos no podían dar como bueno y válido la versión de que el sujeto se dedicaba al narcotráfico. Él era un gran capo. Cuando los Estados Unidos lo condenaron, entonces ahí lo sacaron. De ahí en adelante, como dice una canción, los pedidos de narco han venido en loca caravana. En loca caravana. Recientemente, José Ignacio Paliza, quien es secretario de la presidencia y presidente nominal del PRM, pronunció un discurso de 5 minutos. Lo hizo empujado por el acoso a que la población, a que la opinión pública y la opinión publicada tienen sometido al PRM, porque legisladores, ediles, síndicos y regidores, militantes medios y relacionados porque dan apoyo financiero a ese partido, están apareciendo como imputados de ser narcotraficantes. Entonces se ha estado sosteniendo, y yo no endoso el término, hay mucha gente que dice que ya ese se ha convertido en un narcopartido. Yo no endoso ese criterio, pero realmente, al parecer, dada la característica de partido de masa que es el PRM, la poca disposición de ellos a ser críticos ha facilitado la penetración. Y digo que la poca disposición de ellos a ser críticos, porque según un ex senador de La Romana, durante la pasada campaña, él denunció varias veces al esposo de la diputada, hoy el hombre que está pedido en extradición, esposo de una diputada y que financió esa campaña, según dice, él denunció varias veces que ese hombre estaba metido en narcotráfico. Lo de Vicky López era un vox populi y, sin embargo, muchas autoridades y dirigentes del PRM se vinculaban con él. Dirigentes importantes del PRM iban a ese resort llamado Fricolandia, que era un almacén de drogas. Entonces, no sé si es un narco. Yo no me atrevo a endosar el criterio de que sea un narcopartido, pero es una organización que se ha visto severamente penetrada por el narcotráfico. Empujado por esa situación, Paliza produjo un discurso de unos 5 minutos, pero fue el discurso más lamentable que yo haya podido escuchar. Fue patético y lamentable. Lo primero es que él sigue queriendo, porque los PRMistas, cuando no eran gobierno, decían, y hay declaraciones, los otros días colocamos una declaración de Farideh Raful, diciendo que sin el poder político, sin las relaciones con el poder, con los gobiernos, con espacios de autoridad,
el narcotráfico no podía existir. Hoy los PRMistas han cambiado el discurso y dicen que las responsabilidades son individuales. Señor, cuando un miembro de una organización comete un delito, las responsabilidades no son totalmente individuales. En algo salpican, o en mucho, o en muchísimo, salpican a la organización a que pertenece. Por eso usted ve que las grandes ligas y la Asociación Nacional de Baloncesto, NBA, reaccionan rápidamente si se descubre que un jugador o un coach está metido en apuestas ilegales. Porque ellos reaccionan tratando de cortar y la forma en que ese jugador o ese coach hayan podido penetrar el tejido y la estructura de la organización. Y se apresuran a pedir excusas de una vez como organización y a mostrar que están tomando medidas, cosas que no hacen los PRMistas. Incluso el Ignacio Paliza dice que los culpables de que el PRM tenga estos problemas son los anteriores que no tomaron la medida para evitar que estas cosas sucedieran. Ellos eran tan responsables y hacían acusaciones de que los otros eran unos corrompidos, que el peor de los PRMistas era mejor que cualquiera de los otros. Con esos criterios todavía es peor. Y terminó el discurso de la manera más desafortunada, diciendo que esta no es una lucha política, sino moral. Esta es una lucha política, una cuestión de Estado. El narcotraficante no se mete a estructuras de gobierno, no busca una curul legislativa o municipal o un puesto importante en la estructura gubernamental para buscar dinero. Dinero él tiene de sobra. Hasta están teniendo posicionamiento social. Ellos lo que quieren es poder político. La cuestión es política, una cuestión de Estado. Y por eso los Estados Unidos están hablando de narcoterrorismo, porque plata o plomo impacta como acciones de terror que tienen efectos, secuelas terribles, tanto en el tejido social como en el tejido político de una nación. Así pues, no se sabe por qué los Estados Unidos nos mantuvieron en una vacancia diplomática de más de 5 años y han enviado a una dama de fino trato, cortés, altamente educada y altamente entrenada. Ha trabajado el problema de la inteligencia y las relaciones exteriores de su país desde las instancias de la inteligencia hasta las instancias del Congreso y del gobierno federal. Y tiene las horas académicas, tiene alto vuelo académico, o sea, las titulaciones que la acreditan como una dama altamente capaz. Los Estados Unidos desde 1961 hasta 1975 o 76, estuvieron enviando a este país embajadores de crisis. O sea, las embajadas nuestras eran un lugar de importancia en la política del mundo porque nosotros éramos un vórtice de conflicto. Después empezaron a mandar embajadores ya más light, como el último que es homosexual declarado. Pero hoy han enviado a una dama altamente entrenada, después de una vacancia prolongada que estaba llamado a tener repercusiones en la vida diplomática, tiene repercusiones en la vida diplomática. Esa dama ha dicho que ella viene con una agenda definida, combatir el narcotráfico y contener la influencia china en el país y, ¿por qué no, en la región? Porque resulta que hoy nosotros somos un vórtice importante en la vida regional. Cuba, que está descalabrada y donde solamente hay desolación y carencias, ya no es amenaza.
Haití es un desastre, una devastación de todos los tipos. Puerto Rico es el estado asociado que ahora no pasa por sus mejores momentos. Y las islas, los otros espacios insulares no tienen grandes problemas. Nosotros somos un vórtice importante y por eso han mandado a Lea Francis Campos, que tiene una agenda que está levantando muchas sospechas y que muchos piensan que es una agenda bastante delicada y atendible. Bueno, continuaremos con esto después que regresemos de la pausa final. Lo mejor pasa en el camino. Empieza el tuyo en esta Autoferia Popular. Solicita tu préstamo en concesionarios, dealers, sucursales y en autoferiapopular.com. Hasta el 7 de diciembre te garantizamos las condiciones de feria que se anuncien. Popular, a tu lado siempre. El coro y Dubán les viene a cantar cantos de alegría en la Navidad. Al canto del gallo desde tempranito, la abuela en su greca cuela un cafecito. Después de comida, la costumbre en casa, café Santo Domingo en tu propia taza. La tradición nos une, cantan las cafeteras, la Navidad alegra a la familia entera. El coro y Dubán les desea felicidad. El coro y Dubán les desea felicidad. El coro y Dubán. Feliz Navidad. Les desea Café Santo Domingo y toda la familia en Dubán. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos. Valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Col, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me digas. Lamento que, según me dice el director, no tengamos el suficiente tiempo para tratar la visita que nos giró recientemente el secretario de Guerra, Peter Hegseth, un hombre que tiene un expediente militar sumamente serio, o sea, es una persona que llegó a mayor del ejército y tiene un gran expediente militar. Tiene una gran trayectoria académica, Princeton, Harvard,
un hombre altamente educado, comprometido con el Estado profundo. ¿Qué vino a hacer aquí? A formalizar lo que ya estaban haciendo. Se le ha dicho que se le ha dado permiso para que aviones y naves norteamericanas aterricen en San Isidro y usen el aeropuerto de las Américas. Ya lo estaban haciendo hace tiempo, lo estaban usando hace tiempo. Realmente no creo que una oposición a que los norteamericanos usen nuestro territorio iba a rendir fruto, porque el gobierno, debo recordar que la primera vez que inició la administración de este gobierno, de manera abierta y sin medias tintas, el presidente Abinader dijo que este era un gobierno, que la suya era una administración comprometida con los Estados Unidos y que iban a reducir su trato con China. Vino la epidemia y los chinos, con cuyo embajador fuimos extremadamente de cortés, pues los chinos nos tendieron una mano amiga y muy importante. Pero bueno, los latinoamericanos tenemos un problema, que somos emotivos, y la emotividad nos lleva a pendular de un extremo al otro. Durante años nosotros, muchas generaciones, la mía por ejemplo, crecimos bajo los efectos de las luchas antiimperialistas. Debo admitir que muchas veces ese antiimperialismo era muy retórico, muy desbordado por las consignas, poco realista. Yo soy de los que cree que los Estados Unidos tienen muchas cosas que enseñarnos, nosotros debemos aprender mucho. Pero de ese antiimperialismo hemos pasado a la entrega total y sin medias tintas. Lastimoso. Que tengan un fin de semana, dice meteorología que deben andar con su paraguas a cuesta, pues va a llover, y sean felices y educados.